Bienvenidos a este podcast. Me presento, mi nombre es Gabriela Trompa y el día de hoy estaremos hablando de una pieza de moda llamada Vestido de Lirio, del cual profundizaremos en los siguientes minutos. Para el desarrollo de este podcast, primero se hablará de qué es el objeto. El vestido de lirio fue creado alrededor de 1896 por Jean Philip Worth, heredero de la primera casa de alta costura que montó su progenitor Charles Frederick Worth en 1858. Para confeccionarlo se utilizó la línea de princesa, una silueta que el padre del inventor exploró en los 70s del siglo XIX por su actitud progresista hacia la moda. Esta técnica consiste en no hacer costuras en la parte de la cintura, simulando la silueta de una sirena. En él se utilizó terciopelo de seda negro en la mayor parte de la prenda y satén de seda blanco para el collar de Berta. Este collar está hecho de un encaje u otra tela fina, generalmente es plano y redondo, cubre el escote bajo de un vestido y acentúa los hombros de la mujer. Además, para la ornamentación, le puso unos apliques de satén blanco bordado con hilos de metal y lentejuelas doradas formando unos lirios. Este detalle lo propuso una de las figuras más distinguidas en la escena social de París del siglo XIX y principios del XX en la Belle Époque, Elisabeth de Caron-Montchimay, condesa de Richelieu, para quien fue diseñado el vestido. La condesa participaba en la creación de sus propias prendas, dándole un significado artístico. Esto es relevante para la época, dado que en ese tiempo el modisto se estaba empezando a reconocer como artista e inventor del gusto en la moda, y que un noble de la época reconozca la confección como arte le daba mucho peso a esta idea. Asimismo, la condesa, con el poder económico que tenía, patrocinó financieramente a varios modistos, además de artistas y científicos. A continuación hablaremos de en dónde se encuentra el objeto. El vestido de lirios hace parte de la colección llamada Departamento de Vestuario del siglo XIX en el Museo de la Moda de la ciudad de París. Las prendas fueron donadas por los herederos de la condesa desde 1964 durante la vida del nieto Henri de Gramont. Esta prenda cuenta con una sola modificación, dado que antes se podía doblar el collar de Berta formando alas de murciélago, siendo el animal emblemático de Robert de Montesquieu, un poeta el cual dedica uno de sus sonetos para referirse al vestido como hermosos lirios mirando con tus pistilos negros, lo que convierte la prenda en un verdadero poema. Esta colección igualmente hace parte de una exposición llamada La moda recuperada, los vestidos tesoros de la condesa Richelieu, llevada a cabo el 7 de noviembre de 2015 al 20 de marzo del 2016 por este mismo museo. Esta colección fue trasladada del 10 de febrero de 2016 al 15 de abril de 2017 a la ciudad de Nueva York, llamada la Musa de Proust, la condesa Richelieu, para el Museo del Instituto de Tecnología de la Moda, por su directora y curadora en jefe, la doctora Valerie Steele, pues para ella era relevante, abro comillas, que los neoyorquinos tuvieran la oportunidad de ver los vestidos realmente únicos que formaban parte de su guardarropa, cierro comillas, dado que, abro comillas, la condesa Richelieu creía en el significado artístico de la moda, y aunque patrocinaba a los más grandes modistas de su tiempo, su estilo es muy propio. Ahora, cuando la moda se considera cada vez más una forma de arte, su actitud era especialmente relevante, cierro comillas, como la misma curadora mencionaba. A continuación hablaremos de cuál es la función del objeto, donde tocaremos temas como la performatividad, el consumo conspicuo, el capital social, hábitos y el poder político. Una de las cualidades importantes para los parisinos del siglo XIX era la distinción, pues como se menciona en el artículo, porque no eran feministas de Elizabeth McKnight, abro comillas, en la Francia de la Tercera República, la distinción tenía un propósito particular para la nobleza. Reforzaba la superioridad natural, entre comillas, de esta clase, cierro comillas. Esto con el objetivo de mantener la dinastía, pues la aristocracia en 1879 estaba empezando a sufrir un declive político y económico. Worth fue uno de los diseñadores que logró entender muy bien esta dinámica, pues como dice Laura Beltrán en su artículo Charles Frederick Worth, abro comillas, dio vida al más alto nivel de creatividad en la moda, la alta costura, cierro comillas, término que en esta época se utilizaba para referirse a la costura más fina, lo que reforzaba la cualidad de distinción para los nobles parisinos del siglo XIX. Por tanto, una de las funciones de este tipo de vestidos para los nobles de esta época era que los connotaba de esta cualidad. Dos aspectos importantes que se relacionan con esta función es la performatividad y el consumo conspicuo, que a su vez se conecta con el capital social y el hábitos. Por eso, primero se hablará de la performatividad,
que consiste en llevar a cabo un único sentimiento de la manera más intensa posible para hacer valer un punto llevando una idea hasta el final, permitiendo demostrar algo o enfatizar una idea completa. Dentro de esta hay una subcategoría, la performatividad teatral, la cual habla de cómo se utilizan diferentes espacios en la vida diaria como teatro para mostrar tal y como quiere ser visto el sujeto por sus espectadores, y toma esta como una oportunidad para poner en escena su identidad. Por ejemplo, las mujeres nobles del siglo XIX utilizaban la creación de eventos o la participación de actividades sociales como escenario para que a través de la costura más fina, como lo eran los vestidos, pudiera plasmar parte de su identidad de distinción que buscaban reflejar. En este caso, como la condesa de Reflux en eventos como lo fue la boda de su hija, usa el vestido de emperatriz bizantino, una túnica ceremonial con detalles de perlas y piedras, para reflejar su identidad, generando comentarios dentro de la celebración como «Dios mío, ¿esa es la madre de la novia?», mostrando dentro de su performatividad teatral la elegancia soberana por la que siempre fue reconocida. Otra performatividad teatral es la de Charles Frederick Worth, ya que una de las estrategias que utilizó para el éxito de su casa de moda era la autopromoción. Pues como dice Christopher Ward en su artículo El aumento del diseñador, abro comillas, parte de su valor radica en el hecho de que su diseño estaba asociado con las ideas estéticas y el gusto de un solo hombre, y con eso en mente, Ward dedicó mucho esfuerzo durante los años que le quedaban para promover su propia identidad como árbitro de estilo. Por este motivo, Ward utilizaba como escenario su casa de confección para mostrarse como quería que lo vieran, con el sombrero de terciopelo, la capa forrada de piel y la corbata suelta del artista, reflejando el poder, estatus y riqueza que generaban sus diseños. La última performatividad que se trae al podcast es la de sexo y género, donde se da a entender que el sexo y el género son constructos socioculturales, es decir, una identidad que se construye con el tiempo y es establecida a partir de la reiteración de actos. Teniendo esto en cuenta, la performatividad de género y sexo en las mujeres nobles del siglo XIX se construye a partir del discurso de mantener la dinastía o la raza. Con esto se refiere a la construcción de la identidad de la mujer desde, abro comillas, la comprensión bíblica de la sexualidad femenina y sus implicaciones para los roles de la mujer, cierro comillas, basados en el papel de la mujer como ama de casa y madre, siguiendo, abro comillas, el ejemplo de maternidad de María, protegiéndose así de la tentación como hijas de Eva, cierro comillas, según dice McKnight. En consecuencia, la religión jugaba un papel muy importante, principalmente para las mujeres de esta élite, en vista de que eran mucho más susceptibles a estos mensajes dada la estrecha relación de sus familias con la iglesia. Este discurso de la religión y de la nobleza, de lo que significa ser mujer en el siglo XIX, va sumado a la demostración de las relaciones sociales con dominancia masculina, es decir, un régimen de normas sociales, tradicionales y costumbres clasistas relativas a sus cuerpos que trabajaban continuamente para reescribir la desigualdad de género. Esto se puede ver cuando la condesa Reflux, en un documento llamado Ensayo sobre Igualdad de Género, se muestra consciente de los impedimentos a los que se enfrentaban las mujeres de su clase y generación, donde dice, abro comillas, las mujeres de la sociedad son libres, pero ¿no sufren como las demás mujeres la tiranía del matrimonio? Cierro comillas. Ella refleja el control de la ley y de la religión que inducen los entendimientos de obediencia, entre comillas, y perpetuidad, entre comillas, como represión para las mujeres. Volviendo a los aspectos de los que se hablaron antes, vamos a traer de vuelta el consumo conspicuo. Este tipo de consumo se refiere a la obtención de productos con el fin de garantizar estatus social. Es decir, son todos los productos que se componen para satisfacer las necesidades estéticas del interesado para ascender socialmente. Una demostración de esto en el contexto que separa es como la casa de confección de Ward les entregaba a los nobles prendas de alta costura que les permitía tener rango social dentro de la aristocracia. Asimismo, el capital social y el hábitus jugaban un rol importante para que se lograra generar este tipo de consumo, pues el capital social habla del conjunto de relaciones que se posee por los orígenes sociales, consiguiendo ser utilizado como capital, y el hábitus, como dice Elizabeth McKnight, abro comillas, la forma en que una persona está condicionada a mostrar ciertas actitudes y comportamientos, así como la manifestación corporal de este condicionamiento, cierro comillas. Por tanto, para la formación de conexiones dentro de los parisinos nobles del siglo XIX, era importante consumir productos que les dieran rango social, pues así identificaban con quienes podrían tener más capital social.
Esto se veía en la condesa Giflu, dado que en su casa el hotel especial era visitado por gobernantes, políticos, republicanos, monárquicos, escritores, músicos, entre otros, antes de visitar al presidente de la República, mostrando su capital social. De igual forma, estas relaciones que la condesa tenía también mostraba cómo el poder político todavía se veía muy influenciado por los aristócratas y las casas nobles a través de la moda parisina. Además de que la condesa era una partidaria del Frente Político Francés, una coalición de partidos políticos de izquierda conformada en 1935. Para concluir este podcast se requiere reiterar la importancia de la narración de la historia de un objeto, como lo es la prenda de una ropa, en este caso, debido a que nos da a entender y conocer la sociedad en la que se encontraba, reflejando cómo los objetos que nos rodean permiten expresar las intenciones, deseos y esperanzas humanas, que al fin y al cabo de eso se trata el diseño. Entender cómo se ordena nuestro entorno, utilizar lo que nos da la naturaleza y lograr satisfacer nuestras necesidades y nuestros propósitos. Gracias, nos vemos en la siguiente emisión.